¿qué voy a decir? Hola, que buenas tardes, que estoy encantada de tanta sintonía por los derechos humanos de las mujeres juntas. Y que en atención a eso, bueno, yo escogí, Alda ha sabido todo esto, todo el tiempo que ha pasado, algunas buenas prácticas también, como dijo Marlucia, en relación con procesos que yo he vivido. No escogí nada que yo no hubiera podido constatar. Pero la primera gran buena práctica, por mayúscula de las tuyas, pero que es envolvente, así maravillosa, y quiero compartirlo con todas, lo pienso para lo que estamos observando frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, pero lo pienso frente a todo en el mundo. La primera buena práctica es el feminismo. Y sin feminismo no estaríamos aquí. No hay nada más. Lo digo emocionada porque lo siento, porque lo he vivido, porque lo he observado en nuestro mundo, pero también porque en muchas ocasiones hay como un silenciamiento en torno al feminismo. No se dice, no se menciona. A veces aparece la palabra feminismo asociada a organizaciones de mujeres y rápido, y feminismo. O sea, que no se oiga mucho que somos feministas. Y yo pienso que lo que nos hace falta es más feminismo en la formación de las personas que hipotéticamente tienen que desarrollar, aplicar, evaluar las políticas de gobierno y las políticas de Estado en nuestros países. Me parece que tendríamos todo, como hoy hemos tenido desde anoche, un curso de historia viva de la creación de instituciones que no existían. El feminismo ha creado todo eso. Ha creado comités, ha creado organismos, ha creado declaraciones, las ha desarrollado. Yo siempre me he preguntado quiénes eran esas feministas que estuvieron, lo comenté con Alda anoche y con las compañeras, en 1948, cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Y siempre aparece en todos los estudios que fue Eleanor Roosevelt y 3 latinoamericanas y una china para mayor racismo. O sea, la estadounidense tiene nombre y las otras latinoamericanas tienen identidad difusa y luego la china ya es el pueblo. Hagamos para la próxima reunión, que no sé dónde ni cuándo va a ser, investiguemos quiénes eran las 3 latinoamericanas y una china y le pongamos su nombre a nuestro evento. Lo propongo de una vez. Lo tienen, pues, de una vez. Bueno, esa es una primera cosa que no podía dejar de decir. Pienso que practiquitas, como las llamó Alda, son realmente desarrollos por épocas muy importantes, por temas, por situaciones en el mundo, en los países, que van teniendo el feminismo. Esta última ola del feminismo que sigue y sigue, y espero que siga, es la más larga que ha habido en la historia con continuidad, ha producido muchísimas cosas. Ha elaborado, por ejemplo, esa conceptualización de derechos reproductivos que es una joya. También la de derechos sexuales, que es otra joya. También la del derecho a decidir y bueno, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y ha hecho práctica para millones de mujeres en el mundo este eslogan nuestro, que es "mi cuerpo es mío". Y la verdad que todo eso se ha ido articulando
con leyes que lo van reconociendo, pero sobre todo con prácticas. Las prácticas han sido previas a las leyes. Mujeres de a pie, comunes y corrientes, en sus casas, han ido haciendo lo que después se convirtió en un derecho además, derecho humano. Aspiramos a que sea universal como todos estos. Millones de mujeres han hecho resistencia a la violencia. Han hecho resistencia, y así se llama en teoría política, civil pacífica. Una resistencia además privada, en el mundo doméstico, de las tinieblas, pero también en el mundo laboral, por no perder el trabajo, en el mundo sindical, en el mundo educativo, en fin. Son diversas los espacios, las esferas de las violencias, y debemos dar cuenta de ellas, no solo de la diversidad de mujeres que somos, sino también de la diversidad de espacios en que sucede la violencia. Y por favor, INEGI o no, en México, que le debemos tanto en cuanto a estadísticas para conocer muchas cosas, no puede ser que a estas alturas sigan sosteniendo que en México por 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia. Eso me parece que es falso. En México, el 100% de las mujeres hemos vivido algún tipo de modalidad de violencia. Porque hemos vivido golpes física, sexual, de acoso, de hostigamiento, violencia de hostigamiento intelectual, las compañeras en nuestros trabajos donde creamos cosas, sino otras violencias como las violencias simbólicas. Una anécdota, se nos va a acabar el tiempo. Comíamos nosotras allá abajo, veníamos de una mañana plena de derechos humanos de las mujeres y buenas prácticas, cuando en la comida nos ponen de música ambiental un mariachi, que yo ya con eso me espeluzno, porque todavía no hay mariachi que no sea machista y misógino, y se ponen a cantar esa canción de la paloma, ¿no? Que le echa la culpa a la mujer. Eso en un espacio como este. ¿Qué esperamos que suceda allá afuera, en la soledad de los hogares mexicanos, en el aislamiento de las mujeres, las niñas y los niños, con esos hombres violentos que además se jactan de serlo porque su cultura, ese es un punto clave, los avala? Es una cultura de tolerancia altísima a la violencia. Se les educa en la violencia, se convierte en identidad de género la violencia. Los deportes de los hombres recorren el mundo, ocupan todo el espacio, su música violenta, sus chistes groseros, la manera estereotipada de maltratar a las mujeres. Todo eso está en nuestro país. No puedo decirlo con tono de informe porque no me sale. No me salen los informes. Me sale lo que vivimos y que me parece que también tenemos que cambiar. Hacernos de la cultura para cambiar la cultura, claro que sí, pero hacernos de cambios estructurales de género. Por favor, no sigamos diciendo que esto se debe a la cultura. Lo digo como antropóloga, no sé si aquí haya más colegas de mi corazón. Marusia, la cultura fortalece, reproduce, pero es la estructura de la organización social de géneros patriarcal la que tenemos que cambiar. Tenemos que eliminar desigualdades en todos los ámbitos, no solamente en el económico, no solamente en el social, no solamente en lo jurídico. Pasa como las modas que decías tú. Unos años estamos con el empoderamiento económico, otros años es el empoderamiento integral, otros es el empoderamiento político, ciudadano, las mujeres. Por favor, dejemos de optar, integremos las cosas.
Bueno, yo les quería contar una muy buena práctica, que pienso yo, pero que le falta mucho. La buena práctica fue, en mi caso, aceptar una responsabilidad enorme, que fue decidirme a ser diputada federal hace unos años, y sobre todo porque yo era una activista del movimiento feminista que participaba mucho en Juárez en apoyo a las compañeras. Y allá se gestó una consigna política, que era tipificar el delito que nos aqueja, acabar con la impunidad, lograr justicia. Y una diputada me invitó a que fuera a explicarles, fíjense la pregunta: cuéntanos como antropóloga por qué los hombres matan a las mujeres. Y entonces tuve que ir a Ciudad Juárez a explicarle que los hombres no matan a las mujeres. Algunos hombres han matado o matan a algunas mujeres, pero no estamos en una situación de genocidio de género colectivo y generalizado y practicado por todos los hombres. Entonces, de todas maneras, les conté eso y les dije: lo que pasa en Juárez se llama feminicidio. Había encontrado un libro feminista maravilloso que me leí ese fin de semana para ir a Juárez. El libro se llama Femicide: The Politics of Women Killing. El femicidio, la política del asesinato de las mujeres. Es un libro de Diana Russell y Jill Bradford. Honor a quien honor merece. Todo lo que trabajamos nosotras está sobre los hombros de las que nos precedieron. Y en mi trabajo sobre feminicidio, yo me apoyé en el trabajo de ese par de anarquistas feministas que son Diana Russell y Jill Bradford en su época. Y digo por qué anarquistas, porque fue una clave muy importante. Al leerlas y encontrar una explicación feminista a lo que estaba pasando, bueno, yo estaba emocionadísima, intelectual y afectivamente. El feminismo tenía un análisis importante, era un análisis político de género. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia epistemológica con otras perspectivas analíticas para explicar qué pasa con esa violencia extrema contra mujeres y niñas. Pero resulta que mis amigas, como anarquistas, pues no le hacían mucho caso al Estado. En cambio yo, que llevo la vida caminando a la mejor democracia posible, y esa tiene que ver con derechos y ciudadanía y leyes, ¿cómo iba a ser eso? Entonces, en la madrugada, cuando hice mi artículo para ir a Ciudad Juárez, en vez de traducir femicide, quiero explicarlo porque yo soy la responsable, lo traduje no como femicidio, porque me parecía que era solo en español feminizar el término homicidio, que así podía ser tomado y que no íbamos, que nadie nos iba a hacer caso. Y así como me pasa a mí, yo pienso que una buena práctica es la imaginación. Y entonces, pues imaginé y dije, qué bonito suena, fíjense qué terrible, qué bien suena feminicidio, para diferenciarlo, para que se entienda que tienen que buscar otro significado, porque no es homicidio. Y entonces así fue. Llegué a Juárez, no salí yo de la conferencia de prensa, pero aquí hay compañeras que estuvieron ahí, cuando ya la prensa había tomado el término que recorrió el país y que el país asumió hasta cuando se aprobó legalmente. En otros países de América Latina el debate fue femicidio o feminicidio. No quiero decir en qué país ya me querían hacer votar cómo íbamos a decir si femicidio o feminicidio. Entonces yo les dije, compañera, no puedo votar eso, porque en México ya se llama feminicidio.
Ya hay aspectos legales y jurídicos ligados al feminicidio. Creamos una comisión especial del feminicidio. La Cámara lo aceptó con ese nombre. Explicamos, hicimos una exposición de motivos diciendo que esos crímenes eran crímenes de odio, como lo describen tan brillantemente Diana Rousseau y Jill Radford. Crímenes de odio. Pero luego no nos entendía mucho, había que explicarlo. Luego, con los días, me fui dando cuenta de que hacerle caso a mi propio movimiento no nos ayudaba, porque tipificar el feminicidio o lo que fuera, nada más eso, no permitiría prevenir, atender, sancionar, erradicar las causas de la violencia contra las mujeres y las niñas, que teníamos que buscar otra cosa. Por aquí andaba en la mañana mi presidenta Riva Castelo, en aquella época, presidenta de la Comisión de Igualdad. Hicimos una alianza entrañable me sobrarían dedos de las manos para decir entre cuántas legisladoras que nos aliamos a profundidad de diversos partidos políticos e hicimos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, absolutamente armónica, creemos, es otra buena práctica, con la CEDAW, pero también con Viena, que aquí está nuestra amiga que nos ha dicho que ahí nos hicimos humanas, lo has dicho como una alta, y también con Belén do Pará. Para nosotros fue un ejercicio maravilloso. Es una muy buena práctica entender que ese piso de derechos humanos internacional es nuestro y que, bueno, en nuestro país por lo menos ya se cambió la legislación y todo, digamos, aspecto legal internacional es ley en México. Y eso ha sido una buena práctica de este proceso. A lo mejor no ha descendido el número de feminicidios, compañeras. O sea, en tus indicadores de que es una buena práctica o buena practiquita, tú ponías mucho la atención en que las mujeres, sí, en cada uno, pero las mujeres como género también, o sea, políticamente. Y creo que, aunque no hemos avanzado como queríamos, hemos logrado cambios importantísimos, han surgido un sinfín de instituciones. Es increíble ver ahora quienes hablan de feminicidio, quienes discuten la alerta de violencia de género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que fue objetada sobre todo porque tenía como sujeto de la ley a las mujeres, y decían los constitucionalistas que eso rompía la igualdad entre mujeres y hombres, y les explicamos que lo discutiríamos después, que aprobáramos la ley por lo pronto, que luego la reformábamos. Eso también se vale, una buena práctica, posponer aquello que no estamos dispuestos. Bueno, en fin, muchas buenas prácticas. Algunas buenas prácticas como esta alianza extraordinaria entre mujeres, que además seguimos en la misma y seguimos siendo socias, aliadas, pactantes y queridas amigas entrañables. Hicimos trabajo en todo el país. La gente se asombraba de ver a una periodista, o sea, yo, junto a una priista, o sea, Diva o una de ellas, y una panista, Blanca Gámez, que es un sol y me honra su amistad y todo. Bueno, la gente no entendía cómo en una época en que los partidos políticos se rompían la cara, nosotras que éramos representantes, pero siempre dijimos, nosotras somos representantes populares. Esos son los diputados y las diputadas
y en función de eso no tenemos mandato partidista. Y bueno, decir esto también es una buena práctica, mantener nuestra independencia y siempre, claro, una buena práctica que quiero compartir aquí es la autoridad en cuanto al conocimiento. Una buena práctica es usar la ciencia, la investigación científica, como nos lo han hecho ver aquí un montón de panelistas. La investigación científica y mostrar que la perspectiva de género no es una creencia, por favor. No es si yo estoy de acuerdo a hablar en A o en O. Además, que hablamos en A. Sino que es una formación científica especializada, no es algo que sea preilustrado, es un conocimiento producto de la ilustración crítica, feminista y científica. Ahí está Gayle Rubin, en su universidad sigue escribiendo, es la autora de la teoría de género. Gayle Rubin, démosle un aplauso, buena práctica. Gayle Rubin. Y otras colegas, Joan Scott, que al parecer, al mismo tiempo como pasa en la ciencia, ambas caminaron en el mismo sentido. Porque la ciencia es social, porque la hacemos al caminar nosotros. Bueno, yo quisiera decir que mala práctica, ya que fuimos creando instancias, aceptación, nos costó mucho trabajo que se hicieran las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 32 leyes, porque nuestro país es una república federal y cada estado tiene su congreso, su legislación. 32 ejercicios y no nos damos abasto para impulsar, por ejemplo, la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres. Por aquí anda Mariela y por ahí andan otras compañeras de la red. Nos dimos a la tarea de convencer de la necesidad de legislar. Nadie quería, nadie le apostaba, nadie tenía cultura jurídica. Todavía estábamos en una época en que, estoy hablando de 2006 para en adelante, en que sopesábamos más el activismo de denuncia, me parece mala práctica, que el activismo teórico de formación, legislativo, jurídico. Y nos tardamos 4 años en que los congresos tuvieran ley. ¿Qué hicieron los que estaban en contra cuando ya no les quedaba de otra? Le quitaron el análisis de género a las leyes. El colmo fue, por aquí estaba la compañera de Chihuahua, no me dejará mentir, que en Chihuahua, origen de todo este rollo, las legisladoras durante 2 legislaturas no legislaron la alerta de violencia de género, que va incluida, se las traje para que no se les olvide, es roja y morada. Esta es la Ley General de Acceso. En ese ganchito que le puse, Alda lo ves, azul, ahí está en el capítulo 2, 2 artículos maravillosos, que esos fueron producto de la imaginación y el insomnio. Y se me ocurrió en la madrugada. Bueno, si en México hay alertas por todo, alerta sísmica, alerta por inundación, alerta por terremoto, todo tenemos alerta, ¿por qué no vamos a tener una alerta de violencia de género? Así me salió, me levanté a la computadora a escribirla y luego me metí a investigar como el mecanismo de las alertas para fundamentar, y luego lo llevé a los asesores, a mis compañeras, y todo el mundo estaba encantado con la alerta. No nos dio tiempo, porque ya vinieron las votaciones, de desarrollar mucho más la alerta, y se nota que le ha faltado, pero a mí no me importa.
porque todo el mundo está desarrollando la alerta y estoy convencida de que nos va a quedar mucho mejor con una elaboración colectiva, con condiciones distintas y parecidas en el país. Pero la alerta lo voy a decir en breve, es una medida de emergencia. La ley tiene medidas de protección, como bien lo dijiste, y medidas de emergencia. Las de protección tampoco se cumplen mucho, pero digamos que la de emergencia, a esta se opusieron cuanto gobernador hubo en este país. Fue un problema de confrontación político contra nosotras, y se aliaron todos y sus clases políticas, y no permitieron que entrara la alerta de violencia de género. Habíamos creado un sistema nacional mala práctica, un sistema nacional donde se reunían todas las directoras de los institutos del país, más el Instituto Nacional, más los secretarios de Educación, Salud, etcétera, y ese sistema era el que votaba si se aceptaba la alerta. Pues la mayoría pertenecía a un partido político que se negó a aceptar las alertas. Las votaciones eran espeluznantes, absolutos números contra 5. Bueno, cuando faltaba una porque le daba gripa de las 5, era contra 4. Era tristísimo. Pasamos años diciendo, no desesperemos, algún día van a cambiar vamos a cambiar las condiciones. Y hubo convocatorias finalmente recientes. Quiero reconocer aquí una buena práctica de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que nos convocó a un grupo de involucradas con la ley para tratar de pensar la alerta de violencia juntas. También la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, que había sido las que votaban a favor cuando era directora de su instituto, también nos convocó a un grupo de la sociedad civil, a las redes, al observatorio del feminicidio. ¿Dónde andas? Por favor, Luz. Bueno, tenemos un extraordinario observatorio del feminicidio que durante estos años ha contado cuántas van, ha dicho, es una muy buena práctica de organización civil. Ya me acabo. Perdón. Bueno, solo quiero hacer un llamado, que no haya simulación, porque hay mucha simulación todavía. Hay simulación cuando se contrata a personas inexpertas para hacer los grupos que van a decidir si se declara la alerta de violencia de género. Cuando se contrata personal de los institutos de las mujeres que no tienen esa capacitación. Y también quiero decir otra cosa, si no, una buena práctica, aprovechar cualquier escenario, y este es espléndido, para decir que me parece una contradicción brutal que las compañeras que trabajan en la mayor parte de los institutos de las mujeres del país, técnicas, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, ganen una miseria de salario.